situaciones. Por ejemplo, acá, obligado por las circunstancias, tenemos que establecer, hay una compañera más que tal vez se ha salido porque seguimos con 60, le volvemos a admitir en ese caso a ella, ¿no? Hay algunos compañeros que, hay algunas situaciones, decía, que tenemos que implementar, innovar. No podemos pasar las 4 clases, correcto, las 4 horas, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos. Ahí vamos a hacer lo siguiente. 62. Ahora sí, recién se han sumado 2 más. Adviertan la hora, 7:40. Si hubiéramos empezado ya el avance de materias desde las 7:00, ya nos abrían un tema, por el tema del curso intensivo, ¿verdad? Eso quiero que tomen en cuenta. Entonces, ¿cómo no vamos a pasar las 4 horas hablando? Lo que ocurre es que he preparado material para que podamos en la última hora leer, pero no es un tema solo de leer, sino es un tema de que hay que responder a esa lectura, lo que llamamos control de lectura. Y cuando yo era muy niño se llamaba lectura de comprensión, porque es comprender qué con relación a esto. He estado seleccionando, son diferentes lecturas, no quiero que sean muy largas, tampoco muy cortas, un buen promedio. Nos va a servir mucho porque vamos a generar, si teníamos, vamos a ratificar nuestro hábito de lectura. Y si no, vamos a generar un hábito de lectura interesante. Una lectura, pero razonada de lo que estamos viendo, ¿no? No como una novela, digamos, al paso. No, captada. Eso sí va a valer nota. Y ya tengo 3 ejes. Y ya he estado seleccionando, porque es un proceso seleccionar. Primer eje de las lecturas se refiere al tema de qué pasa con el derecho del trabajo actual, las tendencias del derecho del trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa con las tendencias del derecho del trabajo? Bien, entonces, tendencias son orientaciones del derecho del trabajo. Esta materia es muy cambiante. Vista desde la óptica de los empleadores, por ejemplo, es otra cosa. Vista desde el Estado es otra cosa, desde el criterio de los trabajadores. Hay la escuela social cristiana, la doctrina social cristiana, que establece un criterio sobre el derecho del trabajo. La doctrina marxista establece otro criterio, y la clásica que llaman establece otro criterio sobre la orientación que debería seguir el derecho del trabajo. Entonces, la primera lectura va a tener que ver con eso. El docente tiene un criterio, pero ustedes es bueno que conozcan todos los criterios y adopten uno y luego aterricemos en Bolivia y decir, a ver, ¿y cómo es la tendencia del derecho del trabajo en Bolivia? Hay tendencia expansionista, hay tendencia que se lo va a asumir algunas obligaciones, algunas situaciones del derecho del trabajo, la seguridad social, hay tendencia de establecer nuevos paradigmas que ya no son tan nuevos, ya son viejos, de la flexibilización, de que actúa de acuerdo a las reglas de la globalización, el derecho del trabajo. Hay distintas tendencias. La que ratifica los principios, que es a la que yo me sumo. Entonces, hay diferentes tendencias sobre el derecho del trabajo. Entonces, vamos a dar lecturas y al final ustedes van a poder hacer, digamos, un trabajito de ese tema. Ya. He seleccionado ya algunas. La otra que vamos a ver es el tema de género, trabajo de las mujeres. He seleccionado unas 5 lecturas también.
¿Qué opinan sobre el trabajo de las mujeres, por decirles en México? ¿Qué opinan en Brasil? ¿Cómo se da? ¿Se discrimina? ¿No se discrimina? Esto. Es muy interesante. Trabajo de las mujeres. ¿Mm? Desde diversas ópticas. Y luego, ¿qué queremos hacer? Que ustedes vean la legislación boliviana y digan, a ver, el trabajo de las mujeres en Bolivia había estado regulado junto al trabajo de los niños. Las mujeres habían sabido trabajar hasta 40 horas y los varones hasta 48 horas. ¿Eso genera una protección a la mujer o más bien desprotege a la mujer el hecho de que las hermanas trabajadoras cumplan una jornada de 40 horas? ¿Hace que se abra más el mercado para ellas o no? Incluso cotejando con alguna, si alguien quiere, puede hacer un método cuantitativo, encuesta, o cualitativo, conversando con personas entendidas en la materia y sacar algunas conclusiones sobre el trabajo de mujeres. ¿Y qué cosas más en la legislación, por ejemplo, tienen que ver con el trabajo de las mujeres? Por ejemplo, hay normas que dicen que las mujeres en Bolivia no deben trabajar de noche. A ver, ubiquemos, ¿no? ¿Qué está pasando y por qué? No. O hay normas en las que dice que la mujer que trabaja puede disponer libremente de su salario. O sea, ¿a qué llevaba? Que antes la mujer que trabajaba tenía que dar su salario al esposo. Miren, ya, tema de género. Interesante. Y el tercer grupo de lecturas que he visto es la jornada de trabajo. Algunos tienden a reducir la jornada, otros tienden a establecer que la jornada es diferente en el día, en la noche, la jornada de los que realizan actividades que no se pueden suspender, pero que tienen otro tratamiento salarial, como por ejemplo los hospitales, que trabajan sábados, domingos y feriados, y otros hablan de la jornada prolongada, los daños que puede causar a la salud, y cómo es la jornada en Bolivia, y todos tenemos la misma jornada, todos trabajamos 8 horas, no, los docentes no, los médicos no, los de seguridad más largo, hay algunos que están. Entonces, a partir de las lecturas y viendo lo que pasa en Chile, en Ecuador, en México o en Brasil, que son más o menos las lecturas de por ahí, o en España, también interesante, entonces vamos a ir viendo. ¿Ya? Vamos a ir modulando. Esa parte va a tener nota. Ahora, esa parte no la descuiden, ¿por qué? Porque es el examen en casa. Es el examen en libro abierto, compañeros. Es el examen en libro abierto. Ustedes lo pueden hacer. Y ustedes son los que deciden cuánto de nota pueden obtener, el 100%. ¿No es? Pero, ¿por qué digo que no lo descuiden? No es leer por leer, sino es leer entendiendo. Por lo siguiente, yo les doy una lectura porque yo he leído y les doy después preguntas. Y ustedes responden a esas preguntas en base a la lectura. Y eso es lo que se evalúa, ¿no? Es decir, yo he leído, ¿no? Entonces, teníamos, por ejemplo, aquí una lista de preguntas, ¿no? Les puedo mostrar las respuestas. Respuestas muy bien hechas, concretas, pero bien, porque se supone que el compañero ha leído, pero hay otras cosas que cualquier cosa le copian ahí, ¿no? De la lectura. Esto lo había copiado de aquí, pero no era de esta parte. Entonces, es el examen en casa. Demanda tiempito, pero es donde ganan más nota. Miren, yo he tenido exámenes en los que tienen 5 lecturas, 18. Imagínense, ¿no? 18 sobre 25 a veces. Entonces, 17, 16, donde han sacado más notas ha sido ahí. Espero que saquemos notas equilibradamente en todo, pero es un examen en casa.
solo que van a ser más lecturas. No es que el año pasado no hayan leído nada, hemos calificado sobre 4, pero han leído mucho más. Entonces también va a haber eso, ¿ya? Esas lecturas no se van a preocupar, vamos a mandarles y seguramente nos vamos a retrasar con un día para que no sea, digamos, cada día, digamos, ¿ya? Les voy a dar tiempito para que puedan leer, pero máximo 2. Uno para que lean, uno para que hagan y entregan. Entregan con buena letrita, manuscrito, para que no evitemos copias, cualquier cosa, y vamos a ir calificando, ¿sí? Bien, esas son más o menos, esos son los parámetros generales. Por lo demás, siempre aplicamos estos criterios, ¿sí? Vamos a ver teoría y también algo de práctica, pese a lo corto del curso. Lo que queremos es que conozcan cuáles son los criterios fundamentales del derecho del trabajo y del derecho procesal del trabajo, sus instituciones, que puedan aplicar esto, ¿no? Cuando vayan a ejercer a casos reales, a casos prácticos, ¿sí? Analizar situaciones de incumplimiento de normas, identificar qué normas se estarían violando, cómo podemos reponer la violación de esas normas o cómo podemos guiar el cumplimiento de las normas en casos que deberían tornarse más o menos en situaciones reales, ¿ya? Entonces, eso, vamos a necesitar algún material. Ley General del Trabajo. Por favor, mañana todos me muestran su Ley General del Trabajo. Se compran, debe estar a 15, 20 pesos, los que no tienen, y ahí está la Ley General del Trabajo. Su decreto reglamentario está en el mismo. El Código Procesal del Trabajo y la Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Las 4 normas vienen en uno solo. No sé si yo tengo acá, pero están ahí. Miren, les voy a mostrar. Esto, por ejemplo. Ahí está. Ley General del Trabajo. Nueva ley, dice todavía, ¿no? ¿Qué está ahí? Ahí está contenido varias leyes. No solo está la Ley General del Trabajo. Ustedes van a encontrar la Ley General del Trabajo. Más adelante está el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo, la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, y ¿qué más tenemos? A ver aquí, creo que eso. Y algunas otras normas más, ¿no? La derogación del artículo 55 del 21060, ¿sí? Que es el decreto 28.699, que es muy importante, está ahí, ese decreto es importante, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, aparte de tener esto, yo les voy a ir diciendo, estas son las normas, y ustedes pueden entrar a la Gaceta Oficial, ¿sí? Poner el número de la norma y descargarse la norma. Es decir, la intención es que ustedes tengan en un pequeño archivo, aparte del texto otras normas. Yo les digo la norma, ustedes se anotan, se descargan y tienen en su archivo. Tienen que tener, por ejemplo, el decreto 28.699. Muy bien. Tienen que tener la ley 482, creo que es la restitución de derechos laborales. Bien. Tienen que tener el protocolo de actuación de la ley. Entonces, incluso ustedes me dicen, yo quiero tener eso,
Descárguense de la página del Ministerio de Trabajo, está aquí la ley, el protocolo, esto de la Gaceta. Entonces, cosas que tengan un pequeño archivo, que cuando quieran ejercer y les dé la posibilidad de ver un tema laboral, digan, tengo estas normas, con estas me guío. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo, a diferencia del derecho civil, a diferencia del derecho penal u otras disciplinas, es un derecho extraetático. Eso vamos a ver más adelante. Es un derecho fragmentario. ¿Qué quiere decir? Que el contenido de nuestra disciplina no solo está en un código, no solo está en la Ley General del Trabajo, que no debería ser ley general porque no habla de todas las cosas, ¿no? Está en otros decretos, en otras leyes, en otras resoluciones ministeriales, reglamentos, decretos supremos, convenios internacionales. Entonces, por eso es fragmentario. Es imposible la codificación en un solo cuerpo legal. ¿No? Es extraetático, ¿por qué? Porque no solo se nutre de las leyes que nacen del órgano legislativo o del parlamento, sino que vienen de otras fuentes, por ejemplo, convenios colectivos, laudos arbitrales, convenios internacionales, decretos, resoluciones, reglamentos. Bien. Entonces, por esa razón es bueno tener un pequeño, podríamos decir, compendio de normas en un archivo y decir, esto es lo laboral, más esta norma es importante. Entonces, lo que quiero es que tengan todos esos instrumentos cuando vayan a ejercer la materia, si es que les convence, si es que no van por otras, tengan eso, ¿sí? Eso es muy importante, por favor, que puedan tener, ¿ya? Porque después de esto no van a llevar pues más materias, ¿no? Más derecho laboral, más derecho procesal no van a llevar, ¿ya? Entonces, por eso es importante. Bien. Entonces, bajo esos criterios vamos a llevar la materia. Primer módulo, la parte general, ¿sí? ¿Qué es el trabajo? Todos los aspectos generales del trabajo. ¿Cómo se llama nuestra materia? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los principios del derecho del trabajo? ¿Cómo se ha regulado el derecho del trabajo en la historia? ¿Y cómo está organizada la OIT, la Organización Internacional del Trabajo? Bien. Segundo módulo, derecho individual de trabajo. Ahí vamos a ver las instituciones. ¿Qué es el contrato de trabajo? ¿Cuáles son las formas de contrato de trabajo? ¿Cómo se hace un contrato de trabajo? Vamos a ver qué es la jornada de trabajo, qué es el salario, cómo la relación laboral se puede modificar, suspender o extinguir y qué consecuencias jurídicas puede traer la modificación, suspensión o extinción, sobre todo la extinción de la relación laboral, qué consecuencias jurídicas trae. No es lo mismo pagarle a un trabajador beneficios sociales porque ha denunciado que porque le han despedido. Ahora hay dos clases de despidos, el despido justificado y el despido injustificado. Y las consecuencias económicas son diferentes. Todo eso vamos a ir viendo conmigo, ¿no? Ese es el segundo módulo. Y el tercer módulo hay que ver la parte procesal. Lamentablemente, en la anterior no hemos visto la parte procesal porque nos han interrumpido las clases. Nos han dicho tienen que entregar en tal fecha cuando teníamos un mes más por delante. Recién deberíamos estar concluyendo. Decisión de las autoridades, ¿no ve? Pero esta vez, sobre todo si nos alcanza el tiempo, vamos a tratar de ver esta parte procesal, que significa cómo se activa el derecho incumplido. ¿Cómo logro que lo que no se me ha pagado se me pague? ¿Cómo logro que los beneficios sociales se puedan establecer? ¿Ante quién debo demandar? ¿Cómo debo demandar? Entonces, esa es la tercera parte, ¿ya? Bien, hechas estas consideraciones, compañeros, les pido que ustedes me hagan cualquier consulta sobre la administración de la materia.
Adelante, por favor. Les escucho. ¿Todo está claro? Andrés Díaz, adelante. Docente, buenos días, ¿me escuchan? Le escucho. Adelante, alumno. Docente, sí, de acuerdo con todo lo planteado durante la clase, solamente mire, mi persona tiene un pequeño inconveniente que sería bueno, primero preguntar la forma de evaluación que vamos a hacer, cuántos exámenes va a ser, luego sería la presentación de los trabajos, de los controles de lectura que va a hacer. Mire, le comento mi inconveniente, yo no soy de La Paz. No voy a estar en La Paz justamente porque son vacaciones. Imagínense también Navidad y demás, y en La Paz yo vivo solo. Y justamente esta semana, ya me estoy viendo estos días, ya me voy a mi ciudad, ¿de acuerdo? Y mi preocupación es justamente la presentación de los controles y cómo va a ser cómo va a ser también la evaluación. Obviamente está entendido de que todo va a ser virtual, porque el año pasado lo llevamos virtual a pesar de que sea presencial, pero por eso también estuve acá. Pero como es un curso intensivo de verano y lo mandaron como una circular de que va a ser de manera virtual, entonces tuve la opción de tomarla, ¿no? Esa es mi duda. Ah, sí, sí, respondemos. Bueno, a ver, la presentación de los trabajos es presencial, manuscrito. Lo que usted puede hacer como alternativa es hacerlo eso. Toma una captura de pantalla, tendrá algún amigo, algún compañero de curso que se lo puede traer impreso lo que usted ha manuscrito. Entonces, eso sí se puede, ¿ya? Después, los exámenes son presenciales. Eh, Vamos a tomar examen presencial, eso no está impedido, he consultado. Eh, Van a dar en aula y van a hacer un examen a la conclusión del primer módulo, otro examen a la conclusión del segundo módulo y otro examen a la conclusión del tercer módulo, más los trabajos. Es decir, vamos a dividir en 4, ¿sí? En 4 partes. Como les diría, ahí tienen 25 ustedes para ganarse solitos, fácil, ¿no? Y los otros vamos a evaluar en clases, ¿ya? Eso es lo que... Y entre cada examen sí puede haber, digamos, 25 teórico y práctico. Digamos, el teórico vale, por decirles, 10, el práctico 15 o viceversa, ¿no? Sobre todo en el segundo módulo y en el tercer módulo. ¿Por qué? Hay un módulo teórico que es el salario, ¿ya? Que es el contrato. Muy bien. Pero la parte práctica es haga un cálculo, ¿ya? Eso, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Después, en la parte del proceso también, haga a ver esta partecita, así práctica. Bien. Eso es lo que le puedo decir. Después, por lo demás, yo también hubiera querido salir de vacaciones y bueno, estoy dando clases y por lo tanto tengo que someterme a esa situación, ¿ya? Tengo que someterme nomás a la situación de que pese a que estamos en receso, nosotros estamos, al tomar el curso de verano, estamos diciendo que no estamos en receso, que estamos pasando clases. Entonces, a tomar en cuenta eso, compañero Andrés, ¿ya? Bien, otra persona había levantado la mano. Angie Gabriela. Adelante, señorita. Muy buen día, doctor. Tenía una consulta y era sobre si nos podría facilitar el programa o el contenido de la materia. Por supuesto, el Plan Global de Formación. Así nos han dicho que se llama ya. Les vamos a enviar. He solicitado desde la anterior semana que nos habiliten la plataforma Moodle. Por ahí vamos a enviar todas las comunicaciones. Plataforma Moodle. ¿Ya? Entonces, no estaba hasta esta mañana en la plataforma Moodle. Tiene que estar ahí. Ahí voy a mandar el plan global. Ahí voy a mandar las lecturas para que ustedes puedan descargar en cualquier momento.
Entonces, eso es importante y todas las comunicaciones van a ser por ahí también, ¿sí? El grupo de WhatsApp va a funcionar tal vez muy poquito. No siempre voy a mandar los enlaces para las clases por el grupo de WhatsApp, sino por la plataforma Moodle. ¿Por qué? Porque yo siempre les pido que estén con su nombre. Y en el grupo de WhatsApp no colocan su nombre, ¿ya? Entonces, ahí hay un problema. Entonces, no sé quiénes serán. A veces tenemos, por decirles, el año pasado teníamos 100 alumnos y en el grupo de WhatsApp 130. Es decir, hay 30 que no sé por qué están, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso pedimos que identifiquen su nombre. Me he dado cuenta que es difícil en algunos, ¿sí? Porque dicen, yo he colocado, pero usted no ha visto. Entonces, yo a los que no tienen identificado su nombre, yo les saco del grupo de WhatsApp. Entonces, ahí generamos ya el gran problema, ¿no? Me ha sacado. ¿Por qué usted me ha sacado? Porque usted no ha cumplido colocando su nombre. Entonces, yo he colocado, pero usted no ve. Uy, ya. Entonces, ahí está el lío. Entonces, para evitar eso, prefiero todos en igualdad mandar por la plataforma Moodle. Hasta que no nos habiliten la plataforma Moodle por el WhatsApp. Después, plataforma Moodle. Por ejemplo, ahorita viendo la lista de los alumnos, les voy a decir cuántos están sin su nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 personas están sin su nombre, ¿ya? 17. Entonces, bueno, ya no los voy a sacar, pero voy a mandar los enlaces por la plataforma Moodle y aquí vamos a llamar la lista, digamos. ¿Está bien? Entonces, quedaríamos en eso. Las lecturas por la plataforma Moodle. Los enlaces de Zoom por la plataforma Moodle. ¿Está bien, compañeros? ¿Alguna otra duda? Yuri Gabriel, Sí, buen día, doctor. adelante, compañero. Bueno, eran dos dudas. Primero, doctor, consultarle en torno a la tolerancia de ingreso a la reunión, ¿no? Y segundo, también como usted nos decía que son clases largas, ¿no? Respecto a las anuales, ¿qué haríamos en una situación en la que mm, se nos corte la señal y el Zoom no nos permite, por ejemplo, en el Meet nos permite ingresar sin autorización, ¿no? Una vez que ya se nos ha admitido, pero el Zoom creo que no es así, ¿no, doctor? ¿Qué haríamos en ese caso? Está muy bien las preguntas. A ver, yo me fijo, por ejemplo, 64 alumnos acá tengo. Si yo veo que ese 64 se baja a 63, porque el sistema de internet no le ha funcionado a un compañero, o a 60, y luego veo aquí 4 que quieren admisión, les admito. No hay problema. Seguimos, ¿no ve? Pero si yo veo acá 64, y ya estamos 8 y 8, ¿no? Y antes estaba 63, y en este momento una alumna, Rebeca, quiere incorporarse, ¿no? ¿No? Ahorita se ha salido, ya, seguimos 63, ¿no? Entonces yo digo, pues, a ver, ¿qué está pasando, no? Señorita, teníamos clase a las 7, y ahorita otra vez solicita a 64, miren, está, gracias, sin que nos vea Rebeca, ¿no? 63 era, ella se pone en lista 64, se ha salido, otra vez 64, entonces será correcto que yo le admita a las 8:08. Yo en este momento le voy a admitir, estoy admitiendo, ya somos 64. Pero ustedes saben, a las 7 y tantos éramos 50. Es decir, 14 han llegado con mucho retraso. Entonces, lo que yo quiero decirles es ahora, y gracias por la pregunta, Yuri Gabriel, ¿cuánto tiempo de tolerancia? No estoy diciendo que si después se entran, se salen. ¿Cuánto tiempo de tolerancia ustedes establecen para admitir en clases y después ya no? Yo diría
unos 5 minutos de manera prudente para que no se interrumpan las clases, pero les escucho. Adelante, compañeros. Y vamos a decidir con ustedes. Neftali Eric Rodríguez. Adelante, compañero. Doctor, nuevamente, con la opinión. Sí. En mi opinión sería 5 minutos de tolerancia, pero también tengo una sugerencia. Quizás podemos trabajar en esta materia por Meet, doctor, como ya me antecedió el anterior compañero. Es realmente que cuando uno se sale de la clase por las señales, pues inmediatamente podemos ingresar nuevamente sin su autorización, doctor. Gracias. Bien. 5. ¿Qué dice Patricia Renata? Lo mismo que el compañero doctor por mí, para entrar sin problema, ya que va a llamar lista 3 veces, ahí va a haber la asistencia también, van a estar pendientes. Y 10 minutos de tolerancia, doctor, por favor, si se puede. 10. Ya. Ahora, ¿qué pasa si esto, guíenme ustedes? Yo no he usado la plataforma Meet, pero la puedo usar, no hay problema. Entramos 5, 10 minutos, llamamos la lista, hacemos un corte ahí y en la siguiente lista solo pueden tener asistencia los que han entrado dentro de los 10, ¿verdad? Ahora, porque lo de Meet, no sé si ustedes me guiarán mejor, ustedes han llevado esto, es, digamos, yo llamo lista a las 7:10, ya. A las 9 quiero llamar lista. ¿Qué pasa si tengo más alumnos? ¿Qué hacemos con esos compañeros? A ver, ustedes guíenme. Doctor, Sí. tal vez no me dejó de entender. Al comienzo los 5 minutos de tolerancia, todos los que va a admitir solamente van a poder ingresar nuevamente si en caso la red baja, pero no van a poder ingresar otras personas o otros compañeros sin previo su autorización, doctor. En ese caso, se mantiene el número, doctor. Y es más práctico, doctor. Gracias. Es más práctico, según lo que me dice el Neftalí. Correcto. Ya. Lorenzo. Compañero Lorenzo, adelante. Lorenzo Cabero. ¿Cómo está? Buen día, doctor, nuevamente. ¿Podría ser la tolerancia de 10 a 15 minutos, ya que cuesta que encienda la computadora, incluso eso, hasta que conectarnos mínimo, por favor, ya que también es un horario desde las 7 de la mañana. No sé si se podría. Ya, a ver. El tema es que los primeros 5 vamos a estar llamando lista, digamos, ¿no? Admitiendo. Yo puedo admitir desde más antes incluso, ya no hay problema. Los otros 5 vamos a estar ya diciendo dónde hemos quedado, qué hemos hecho, tum, 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 tum. Listo. Pero después ya 15 ya es como un 30% de un tema. No sé si yo les propongo, compañeros. Freddy Huanca Flores. Adelante, compañero. Doctor, buen día. Ya, el detalle es así. La asistencia, lo que decía el compañero, somos 63 a las 6, 7 y 10. Ya, o sea, ocurre que usted llama lista a las 8 y somos 63 también, pero ocurre que se ha salido un compañero que estaba en clase y le ha reemplazado otro que se ha atrasado, pero somos 63. Entonces ahí ocurre un detalle de que uno le ha reemplazado al otro y sucesivamente va a haber así cosas. Entonces, lo que decían los compañeros acerca del Meet dentro de las tecnologías que estamos aplicando en esta cuestión de la pandemia, genera automáticamente una lista cuando usted solicita, ya que usted va a ser el administrador. Entonces, 8 y 10 se ha hecho la espera, se genera la lista, usted aplica el software de la aplicación y genera la lista y luego dice, compañeros, estamos a 8 y 10, tengo la lista generada, almacenada, y luego cuando vuelve a las 8:30, digamos, la lista, estoy generando la lista, estoy llamando verbalmente para que ustedes hagan presencia, acto de presencia, y se ha generado la lista. Se aprovecha la tecnología y ahí usted puede clasificar y ver quiénes han ingresado o no, ya que es usted el administrador. Y esa ventaja también de que usted está en clases explicando con cuadros y no puede ser interrumpida.
Entonces, lo que hace el MIT es que los que tienen dificultades tecnológicas en relación al acceso al Internet, se corta, tiene algún problema, vuelven a reingresar automáticamente sin que usted tenga la necesidad de interrumpir su clase y admitirlos automáticamente. Se admite, usted verifica otra vez la lista cuando ve alguna variación con la aplicación que tiene como administrador y va controlando así. Entonces hay dos ventajas. Una, de que el MIT no le va a interrumpir las clases. Dos, que va a generar una lista y puede comparar de quiénes están ingresando y saliendo o reemplazándose. Esa era mi sugerencia y estaría de acuerdo con los compañeros de que si es que usted puede usar el Meet, sería ideal. Si no, vamos a ver en función a lo que usted dispone. Buen día, doctor. Gracias. No, gracias, compañero Freddy. Me parece bien el Meet. Nos ponemos en campaña para hacerlo Meet. ¿Ya? José Giovanni, adelante. Sí, buen día, compañero. Bien, tomamos entonces en cuenta lo señalado. Vamos a migrar a la plataforma Meet. Voy a mandar el enlace para Meet y solamente vamos a admitir hasta los 10 minutos, siendo prudentes, ¿no? 10 minutos para que se puedan conectar y con eso ya tenemos resuelto el tema. Si hay necesidad de llamar en el interín lista, 1, 2 veces más a medias y al final lo hacemos. No hay problema. Y si no, si la plataforma nos permite más bien, no hay problema. Adelante, Neftalí. Una sugerencia más, doctor. La asistencia podría ser por sorteo aleatorio, doctor. Gracias. Allá. Perfecto, perfecto. Lorenzo, adelante. Doctor, si me he dejado comprender por usted y los compañeros, entonces va a comenzar la asistencia o el control de asistencia, la primera, desde las 7 hasta 7:10, ¿no? Sí, ¿O sí, cómo? sí. Ya Sí. está bien, gracias, doctor. Correcto, correcto. Por ejemplo, acabamos de admitir a las 8:17 a un compañero. ¿Se dan cuenta? Ya somos 65. Entonces, vean ustedes, estamos ahí, ¿está bien? Pero estamos poniendo, es mejor poner las reglas coordinadamente con ustedes, 10 minutos, plataforma Meet y todo eso, ¿no? Bien. Espérenme un segundo. Hola. Hola. ¿Quién habla? Estoy en clases, me voy a terminar las clases a las 10, por favor. ¿Ya? Sí, 10:15. ¿Ya? Hasta luego. Bien. Entonces, estamos en esas, compañeros. Perfecto. Solo 10 minutos y estamos sobre aviso. Bien, teniendo esas características, compañeros, vamos a empezar no sé si hay más dudas, vamos a empezar a avanzar. Nuestro primer tema. ¿No hay dudas? Vamos a compartir pantalla. A ver. Ahora sí, se ve, ¿no? El documento en blanco. Compañeros. Sí, doctor. Sí, doctor, se le ve. Entonces, vamos a poner unos márgenes mejorcitos.
Ya estamos. Más el margen en carta y listo. Vamos a ver en el primer tema aspectos generales del trabajo, ¿sí? Entonces, nos colocamos una letrita más grande para que ustedes puedan ver. Y aquí ponemos tema 1. Aspectos generales del trabajo. En este punto, ¿qué queremos ver? ¿Cuál es el significado del trabajo? ¿Cuáles son las modalidades de trabajo por cuenta propia, por cuenta ajena? Y obviamente, ¿qué dice la norma boliviana en cuanto a la regulación del trabajo en función a las modalidades de trabajo? De modo tal que empecemos hablando en principio de la etimología de la palabra trabajo. Y aquí vamos a irles guiando. La etimología. La palabra trabajo deriva del latín tripaliere, ¿sí? Entonces acá ponemos latín tripaliere. ¿Qué significa tripaliere? 3. Pero esta a su vez deriva de tripalium, para que ustedes capten mejor. Tripalium. 3 palos. Es decir, era un instrumento en lo que se amarraba a los esclavos para castigarles, para imponerles sufrimiento. Entonces, si vemos el sentido etimológico de la palabra trabajo, vamos a ver que deriva del latín tripaliere y esta palabra a su vez de tripalium, y el tripalium era un instrumento de 3 palos en los que se colocaba a los esclavos para imponerles castigo. Entonces, ¿qué es el trabajo en su sentido etimológico? Un castigo. No se olviden. Un sufrimiento. Y algunas personas relacionan al trabajo con una forma de sufrimiento, sobre todo cuando no disfrutan de la actividad. Hoy tengo que ir a trabajar. ¡Qué esfuerzo! No se sienten cómodos en lo que hacen, pero lo tienen que hacer porque hay una necesidad. El trabajo, nos vamos a ir dando cuenta, y ustedes lo tienen, solamente yo ayudo a identificar la situación. Es un esfuerzo que nos va a permitir conseguir algo. Y a veces es un esfuerzo que lo hacemos de manera satisfactoria y otras veces de manera no tan satisfactoria. Entonces, a partir de eso, vayamos a decir la definición de trabajo. Es toda actividad humana en la que se despliega energía. Es toda actividad humana en la que el hombre despliega energía física, psíquica o combinada para conseguir algo, para satisfacer una necesidad. El trabajo es una actividad consciente, propia de los hombres. Los animales no trabajan, hacen gestos de trabajo.
porque es una actividad consciente. Entonces, siempre vamos a entender que el trabajo es toda actividad, de manera general, no el trabajo en la relación laboral, no, el trabajo como el que ustedes hoy están haciendo, y no tienen relación laboral con el docente, sino una relación académica, pero ustedes están desplegando su energía psíquica para conseguir algo. ¿Qué pretenden conseguir? Conocer la materia y a partir de eso entender la materia y poder aprobar la materia. ¿Y eso va a ser un trabajo? Claro que sí. Y hay trabajos más fuertes y hay trabajos menos fuertes, hay trabajos más esforzados, menos esforzados, hay trabajos en los que se despliega más la energía física y hay otros trabajos en los que se despliega más la energía psíquica, pero en una gran parte despegamos las energías física y psíquica de manera combinada, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, ahora que estamos de moda en el mundial, jugar fútbol será un despliegue de energía física, psíquica, ¿cómo creen? A ver, les cedo la palabra, compañeros. Lorenzo. Yo diría que ambos, doctor, porque, bueno, física sería por parte de los jugadores al momento de emplear cuando están en el partido, y, bueno, de nosotros sería atender el partido de manera psíquica. Esas emociones que estamos tratando justamente al ver. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿El fútbol es físico, psíquico? ¿Cómo es? José Giovanni Ramírez, adelante, compañero. Muy interesante. Miren ustedes, yo tengo un amigo, Varela apellido, un gran futbolista ahí en los seniors, nos veíamos jugando y en un entretiempo con menos jugadores, con unos 9 estábamos ganando y él dice, lo estamos haciendo bien. Y nos dijo una cosa bien interesante desde su óptica futbolística que tiene que ver con esto del trabajo, ¿no? ¿Quién les ha dicho que el fútbol se juega con los pies? ¿Cómo? El fútbol no se juega con los pies. El fútbol se juega con la cabeza, pero se opera con los pies. Operas con los pies, pero juegas con la cabeza. Cuando sabes a quién pasar, cuando sabes que tienes que estar cerca para que no le pasen, cuando haces una gambeta, cuando no entras en posición adelantada, cuando le dejas en posición adelantada, cuando juegas en línea para que te pasen. El fútbol, compañeros, nos decía, se juega con la cabeza, se opera con los pies. Despliegue de energía física y psíquica. Fíjense ustedes. Y normalmente es así, ¿verdad? Ahora, esto nos sirve cuando veamos la norma. Ese es el gran problema. Tenemos que hablar con la norma. Por eso no se olviden de traer su ley. La norma boliviana hace una discriminación y habla de obrero y empleado. Y dice en su artículo 2 que el obrero es el que hace un esfuerzo predominantemente físico y el empleado es el que trabaja haciendo un esfuerzo predominantemente intelectual. Obrero, empleado. Obrero el que hace lo físico predominantemente y empleado lo intelectual. Puede ser verdad, pero nosotros deberíamos llamar no obrero ni empleado, deberíamos llamar trabajador. Pero la ley dice otra cosa y tenemos que saber lo que dice la ley. Pero una cosa más. ¿Qué pasa si obviamos? Obrero, empleado. No podemos obviar. ¿Por qué no podemos obviar? Porque hay consecuencias jurídicas entre el obrero y el empleado. Les doy 2 consecuencias jurídicas. Estamos cerca del aguinaldo.
¿A quiénes se paga aguinaldo? A los que hubieran trabajado durante el año. Y si no ha completado todo el año, el aguinaldo se paga a los obreros que durante el año hubieran trabajado más de 30 días, a los obreros. En cambio, si es empleado, tiene que trabajar más de 90 días para recibir el aguinaldo por duodécimas. Diferencia: trabajo físico, trabajo intelectual, obrero, empleado. ¿Quién ha generado esas condiciones? La ley boliviana. Entonces, hay que saber, obrero es el que desarrolla una actividad predominantemente física, empleado predominantemente intelectual. ¿Y hay consecuencias jurídicas? Sí existen. Por ejemplo, en el pago del aguinaldo. Si hay un señor que es obrero y ha trabajado 2 meses, le tienen que pagar aguinaldo por duodécimas. Pero si es empleado y ha trabajado 2 meses y medio, no recibe. Pero si ha trabajado más de 3 meses, más de 90 días, sí recibe por duodécimas. Diferencia de la ley en función al tipo de trabajo. Eso es lo que vamos a ver en nuestra materia. Otra. Termina el mes. ¿Cuánto tiempo tiene el empleador para pagarle el salario al obrero? 15 días, dice la norma. 15 días. ¿Cuánto tiempo tiene para pagarle al empleado después de concluido el mes? La norma dice al empleado 30 días. Vean ustedes. Diferencia entre el trabajo físico y el trabajo intelectual. Por eso, esta definición es, de alguna manera, algo que nos va a abrir los ojos para ver la normativa boliviana, la que vamos a aplicar en el ejercicio de nuestra profesión. Hoy estamos a 13. Todavía hasta el jueves tienen plazo para pagar el salario del mes de noviembre a los obreros, pero hasta el 30 de diciembre a los empleados. ¡Qué largo tiempo! La norma no es muy justa, porque al empleado o al obrero su sueldo se le acaba cuando concluye el mes y por ahí hace durar unos 3, 4 días más. Pero aguantar 30 días más como empleado es mucho. Deberíamos cambiar la norma. Y eso ya depende de ustedes. Nosotros estamos estudiando derecho del trabajo, no para repetir la norma. Para aplicarla está bien, pero además para buscar cambiar si algo está mal, porque la universidad es proceso enseñanza-aprendizaje, investigación e interacción. Y la investigación quiere decir que nosotros averigüemos en base a un problema si es correcto o no hacerle esperar al empleado 30 días para pagarle el sueldo del anterior mes o 15 días, o debería ser en menos tiempo. Y si es en menos tiempo, en base a la investigación, propondremos una solución jurídica al tema. Eso es muy importante que nosotros podamos analizar a partir de lo que estamos viendo, de lo más sencillo. ¿Qué había sido el trabajo en su sentido etimológico? Un tripalium, 3 palos, donde se ataba al esclavo y se le imponía castigo, sufrimiento. ¿Y el trabajo es sufrimiento? Si ustedes preguntan a algunos, les van a decir que sí. Y algunos les van a decir, ni sufrimiento ni nada, lo tengo que hacer. Y a otros, no es un sufrimiento. Yo disfruto cuando trabajo. Yo me realizo cuando trabajo. Y ustedes están estudiando para hacer un trabajo donde se realicen, donde procuren que haya justicia, ¿verdad? No para sufrir. Nadie hace algo para sufrir, pero ¿genera esfuerzo? Sí. Por eso es que el trabajo es toda actividad, todo esfuerzo
donde uno despliega su energía física, psíquica, combinada para conseguir algo. No estamos hablando del trabajo que siempre es remunerado, no, del trabajo en general. Muy bien. Ahora, a partir de eso, vayamos a ver las clases de trabajo más importantes. Bueno. Entonces, aquí nos hacemos nuestro y ponemos clases de trabajo. Estas clases de trabajo yo las he establecido para que podamos ver en función a la normativa cuáles están reguladas por el derecho del trabajo y cuáles no están reguladas, no por el derecho, por la norma laboral, por la norma boliviana. Para mí, todas las clases de trabajo deberían ser reguladas por el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque esta materia lo que busca es proteger al trabajador, proteger al hombre que trabaja, que se esfuerza, que contribuye a la generación de bienes y servicios. Y todos deberíamos ser protegidos, todos los trabajadores. Pero la ley boliviana no protege a todos. Ese es un gran problema, ¿verdad? Bien. Entonces, vean ustedes. Aquí vamos a ver primero en las clases de trabajo, el trabajo por cuenta propia. ¿Sí? Trabajo por cuenta propia. Es el trabajo que se realiza para sí mismo, por sí mismo. Por ejemplo, una señora que vende dulces, tiene su anaquelcito, trabajo por cuenta propia. No trabaja para otra persona, trabaja para sí mismo. La señora que va en la calle, está vendiendo fresco, es una trabajadora por cuenta propia. La señora que tiene un comercio, un negocio en un comercio, en la Uyustus, trabajadora por cuenta propia. El señor que tiene un taller de una zapatería, aunque ahora se llama reparadora de calzados, ¿verdad? Reparadora de calzados. Es un trabajo por cuenta propia. Entonces, el trabajo por cuenta propia es el que uno realiza para sí mismo. Pero también aquí está el trabajo por cuenta propia y el trabajo independiente. Son dos cosas diferentes. El trabajo independiente puede ser el trabajo que realizamos para otro, pero no bajo su dirección, sin ninguna supervisión, sin mayor supervisión. Por ejemplo, el abogado, cuando está en su bufete, viene un cliente y le dice, quiero hacerle una consulta. Muy bien, el abogado le atiende la consulta y le dice, quiero que me lo lleve este proceso, le lleve el proceso. Ese es un trabajo independiente. ¿Por qué? Porque no está bajo la dependencia de ¿quién? De un empleador. El abogado es un profesional cuando trabaja en su bufete independiente. Trabajo independiente. El arquitecto, hágamelo un plano. Muy bien. Se lo voy a hacer. ¿Para cuándo? Para el lunes. Va el lunes y su oficina del arquitecto está cerrada. Le llama, no contesta. Bueno, se logra comunicar el martes. Le dice, sí, he tenido un problema, por favor. Para el jueves, ya. El jueves va, le paga. Es un trabajo por cuenta ajena, pero es independiente. No está bajo la dependencia laboral, no está bajo la subordinación de un empleador. Entonces, en este primer grupo vamos a ubicar el trabajo por cuenta propia y el trabajo independiente. ¿Cuál es la característica de este trabajo?
Esto es lo que nos interesa. Esta modalidad no está regulada por la ley, por las normas laborales, ¿sí? No está regulada, no está normada, ¿sí? No está regulada por la Ley General del Trabajo u otra norma laboral, ¿ya? No está regulada por la Ley General del Trabajo u otra norma laboral. Bien. En cambio, vamos a tener aquí ahora el trabajo por cuenta ajena, ¿sí? El trabajo por cuenta ajena. Esto es lo que tenemos que conocer del trabajo por cuenta ajena. Es el trabajo subordinado y dependiente. Es decir, el que se realiza para otra persona, por encargo de otra persona, pero bajo la dirección del empleador. El que organiza la actividad es el empleador. Y ahí le va a pagar un salario como consecuencia del trabajo. El trabajo por cuenta ajena, el trabajo por cuenta ajena llamado subordinado y dependiente, es el que se realiza para otra persona, pero bajo la dirección del empleador, ¿sí? Bajo la dirección del empleador. Recibe un salario. Entonces, vean ustedes la diferencia. Ahora, esta modalidad, ¿sí? Está regulada por la Ley General del Trabajo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a colocárselos eso más, ¿sí? Está regulada por la, y aquí, esta es la abreviación de la Ley General del Trabajo, coma, por el Estatuto del Funcionario Público u otras normas laborales, ¿sí? Fíjense ustedes, entonces tenemos dos modalidades de trabajo. Los que no están regulados por la Ley General del Trabajo, que son el trabajo por cuenta propia y el trabajo independiente, que es por cuenta ajena, pero es independiente, y el trabajo por cuenta ajena o subordinado y dependiente, que sí está regulado por la Ley General del Trabajo, por el Estatuto del Funcionario Público u otras normas laborales. Esa es la situación. Entonces, acá es muy importante establecer esa situación. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora colocamos. ¿Cuál es la importancia? La importancia de conocer estas modalidades de trabajo son que están reguladas o no están reguladas por la norma boliviana. Por eso es importante. Al saber las dos modalidades, vamos a saber cuáles están reguladas por la norma boliviana, por la ley general u otras normas de carácter laboral, o cuáles no están reguladas.
Por eso es importante. Pero además, al saber eso, vamos a comprender la necesidad que se tiene en Bolivia de incorporarles a una regulación, a una protección laboral a los trabajadores que están desamparados. Los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores independientes, ¿sí? Están desamparados y por lo tanto necesitan, ¿sí?, ser protegidos. El censo dirá, pero hasta ahora, según el censo del 2012, más del 50% de la población económicamente activa es trabajador por cuenta propia. Por lo tanto, no es posible que nosotros, como bolivianos y las autoridades, no tengan una protección igual que para los trabajadores dependientes, para los independientes. Igual tienen familia. Igual van a quedar sin fuerzas cuando lleguen a cierta edad. Igual pueden sufrir accidentes de trabajo, contingencias. Por lo tanto, no solo está la importancia en el hecho de que estos trabajadores están regulados y estos no están regulados, sino son objetivos por alcanzar, por avanzar, para lograr la protección de todos los trabajadores. Como decía el profesor Mario de la Cueva, profesor mexicano, esto debería llamarse el derecho de la actividad. Es decir, proteger a todos los seres que trabajan. Esta disciplina debería, en su normativa, proteger a todas las personas que hacen alguna actividad. Por eso es importante para que repercuta. Bien. Ahora sí, vayamos a ver un otro aspecto. ¿Cómo vemos al trabajo? ¿Cómo valoramos al trabajo? ¿Cómo vemos al trabajo las personas? ¿O cómo valoramos? Podríamos decir que las personas captamos de acuerdo a lo que sentimos, a lo que percibimos. Y por eso es que podemos tener distintas ópticas, distintas visiones sobre lo que es el trabajo. Para algunos no será de mucha importancia porque no trabajan. Por lo menos como una forma de lograr medios de subsistencia, porque ya hemos dicho, todos trabajamos, pero no hacen un trabajo para necesariamente lograr medios de subsistencia. Entonces, esas personas, cuando ven a un trabajador marchando, dicen, ya me abusen estos, bloquear nomás sabe, ¿por qué no les meten gas? Es normal. ¿Cuántos han dicho eso? Hay que meterles gas, ¿cómo pues aquí están marchando? El que marcha dice, estoy luchando por mis derechos. No me han pagado mi aguinaldo. No me dan ropa de trabajo. Lo quieren cerrar la empresa. Entonces las personas ven de distinta forma y le otorgan distinto valor al trabajo. Otros dicen, yo tengo que trabajar porque si no, no como. Entonces ven al trabajo como una necesidad social, ¿sí? Como una necesidad social. Para lograr los medios de subsistencia.
Algunos ven al trabajo como un derecho. Tengo derecho a trabajar. Tienen que darme actividad. Otros ven al trabajo como una obligación, ¿sí? Como una obligación. Entonces se puede ver desde distintas ópticas al trabajo. Yo les voy a señalar algunas. A ver. Dentro de estas ópticas. Desde una óptica religiosa. Entonces, desde la óptica de la religión. Muchos son creyentes, somos creyentes, ¿no ven? A ver, Edgar Paxi, ¿está? ¿No hay Edgar Paxi? Natalia Roca, ¿está? Doctor, buen día. ¿Me escucha? Compañera, le escucho. ¿Usted es creyente? Sí, doctor. ¿De qué religión? Yo soy cristiana, doctor. Cristiana. Entonces, nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí o no? Sí, sí, doctor. Muy bien. Deina Marcela. ¿Está? Sí, doctor, buenos días. A ver, confiésenos. ¿Es creyente? Sí, doctor. ¿De qué religión? Católica, doctor. Católica, apostólica, romana, como yo. Muy bien. Hay cristianos, hay católicos, pero una gran parte, digamos, dentro del cristianismo pueden ser, por decirle, adventistas, testigos de Jehová, miembros de la congregación eclesías, cristianos, católicos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace un tiempo me han invitado a dar una charla sobre temas laborales, muy interesante. Y yo les dije, compañeros mormones, y me dijeron, más que mormones, somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y yo sabiendo esto les dije así, un error mío, por ejemplo, ¿no? Hay. Bien, pero todos creen en Cristo, en Jesucristo muerto en la cruz. La mayoría, no todos, ¿no? La mayoría, porque pueden haber no creyentes, se respeta. Bueno, dentro de la religión, dentro del cristianismo, hay el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y puede ver el trabajo con dos ópticas, el texto mismo o la práctica misma. Y en la religión, si nosotros vemos el Génesis, ¿qué ha pasado con Adán y Eva? ¿Alguien puede comentarnos? Cuando la Biblia habla de Adán y Eva y comen la manzana. ¿Quién nos comenta? A ver. Han levantado la mano. Vania Molina, adelante, compañera. Doctor, buen día. Bueno, lo que pasa según lo que dice en la Biblia es que ellos son desterrados, pero es como un tipo de castigo que les dan, ya que ellos vivían en el Edén, donde tenían todo. Incluso se habla acerca de que este lugar era como una tierra donde no te faltaba nada, no podías carecer de nada, ya que estaba diseñada por Dios para que no vivan de carencias, no sufran, pero solamente tenían la condición de no comer este fruto. Tenían solamente ese requisito para seguir viviendo en ese lugar. Sin embargo, ellos desobedecen y se dejan influenciar de mala manera para comer de este fruto y supuestamente se dan cuenta de ciertas cosas y ellos dicen, todo el tiempo nos hemos visto desnudos, todo el tiempo hemos estado caminando así y se comienzan a tapar, comienza a surgir un tema de vergüenza y ellos son desterrados del Edén. Después llegan a padecer de distintas cosas y carencias, al igual que sus descendientes. Incluso sus descendientes llegan a matarse. Gracias, Vania, por su importante aporte. Y yo simplemente completo diciendo que la Biblia dice, has cometido el pecado, algo así, ahora te castigaré y tendrás que trabajar
con el sudor de tu frente. Entonces, fíjense ustedes, en esa óptica, ¿qué sería el trabajo? Un castigo, ¿no? Un castigo porque nuestros predecesores, Adán y Eva, cometieron un pecado. No está alejado, ¿no? Eso del tripalium, aunque en otra óptica es un castigo el trabajo que se establece para los esclavos que cometen alguna falta, algún pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense ustedes, esa es la situación, ¿ya? Tengo aquí unos alumnos que me siguen pidiendo admisión, pero hay una que ventas, no sé pues quién será ventas, no puedo ya admitir ventas, ¿no? Bueno, a los otros compañeros sí admitimos. Entonces, fíjense, esa es la situación. El trabajo en una óptica religiosa parecería que es un castigo, ¿no? Un castigo. Bueno, y algunos lo sienten así. Entonces, lo que estoy diciendo es, veamos con las distintas visiones, ¿no? La religión puede decirnos que es un castigo, pero hoy en día, como católicos, como cristianos, también pedimos a Dios que nos dé trabajo. Muchos. No sé qué, con ustedes, ¿no? Incluso hay el santo de los trabajadores, ¿no? Dicen que San José, de los carpinteros, de los trabajadores. Pedimos trabajo. Las personas que van, por ejemplo, a la Yungas a ofertar su mano de obra, cuando se levantan, algunos dirán, Dios, ojalá hoy encuentre trabajo para poder lograr los medios de subsistencia, para lograr el pan de cada día, para dar de comer a mi familia. Bendíceme con el trabajo. La misma religión, distintas visiones. El trabajo también puede ser un castigo en el texto de la Biblia, pero también el trabajo puede ser en la misma religión una bendición y pedimos a Dios que nos bendiga con trabajo, porque si no hay trabajo, estamos fritos, ¿verdad? Entonces, fíjense, diferentes ópticas. Ahora, en la óptica jurídica. El trabajo en nuestra Constitución es un derecho y es un deber, ¿verdad? Artículo 46 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice? Toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. El trabajo es un derecho. Todos tenemos derecho a trabajar y a trabajar en forma digna, es decir, que se nos respete. Con seguridad, es decir, que no haya contaminantes ambientales, riesgos para afectar nuestra salud, sin ser discriminados. Ahí tenemos unas lecturas que les he dicho, ¿hay discriminación laboral en las mujeres o no? Vamos a ver. Con un salario justo, que alcance para vivir, para subsistir dignamente. Un salario satisfactorio. Y yo les pregunto, ¿2.250 alcanzará para vivir a un trabajador y su familia? Por ahí no. Vamos a ver en el tema del salario. Y además dice el parágrafo 2 de este artículo, el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.
Es decir, el Estado tiene que proteger al trabajador por cuenta propia, al independiente y al subordinado y dependiente, no solo a unos, pero protege más a los subordinados que a los otros y debería proteger. Por eso es que nosotros tenemos la tendencia de que el derecho del trabajo debería proteger a todos los trabajadores. Porque así dice la Constitución, además. Protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Y todos tenemos derecho al trabajo. Bien, una vez que hemos señalado que todos tenemos derecho al trabajo, ahora ¿el trabajo también será una obligación? Claro que sí. Nuestra misma Constitución señala como los deberes de las personas que el trabajo en el artículo 108 dice deberes, son deberes de los bolivianos y de las bolivianas, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar en el número 5, trabajar según su capacidad física e intelectual en actividades lícitas y socialmente útiles. Entonces, vean, compañeros, el trabajo en nuestra Constitución es un derecho y es un deber. Todos tenemos derecho a conseguir una fuente laboral, pero también todos tenemos el deber, la obligación de trabajar y además dice en actividades lícitas y socialmente útiles. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, no podemos decir yo trabajo pisando coca, yo trabajo cometiendo delitos, tengo un trabajito que hacer, ¿no? No, esos trabajos están prohibidos por la Constitución. Entonces hay también dos ópticas. El trabajo es un derecho y el trabajo es un deber. En el aspecto o ámbito o visión jurídica. Desde una óptica económica, el trabajo es muy importante, ¿no? El trabajo permite la producción de bienes y servicios. Si no trabajamos, ¿cómo obtenemos los bienes, los alimentos? ¿Cómo prestamos los servicios? Es un factor para producir, es un factor de producción. Entonces aquí hay otra óptica. No solo es que el trabajo es un derecho, es un deber, es un castigo, es una bendición. No, el trabajo es lo que permite generar bienes y servicios. Si no hubiéramos trabajado, no hubiéramos podido lograr, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología, no estaríamos pasando clases virtuales porque no tendríamos dispositivos como los celulares, como las computadoras, etcétera. Lo que ha permitido es el trabajo. El hombre con el trabajo transforma, el homo faber, el hombre que transforma, el hombre que se desarrolla. Eso es, dice, lo que diferencia a los hombres de los otros animales. Más que el homo sapiens, el homo faber, dicen algunos. El hombre que transforma, el hombre que trabaja. Los animales se han estancado ahí. La araña teje su tela de araña y si viene una granizada se destruye. No la refuerza, no la vuelve inmune a una granizada. El hombre sí puede. Si una construcción producto de un terremoto se cae, puede hacer una construcción antisísmica, porque es el hombre el que con su trabajo produce, genera bienes, servicios, establece todo lo que tiene que hacerse como factor de producción. Es otra visión. Y una visión social. Una visión desde la religión, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito económico, desde lo social. El trabajo
puede ser una obligación. Puede ser un medio para satisfacer las necesidades. El trabajo puede ser una forma de realizarse como persona. Muchos cuando trabajan se realizan como seres humanos. Lograr algo, alguna vez, muy pronto seguramente ustedes podrán llevar adelante un proceso, por decir laboral, y dirán, le he hecho pagar sus beneficios sociales a esta persona. Y sentirán una satisfacción, aparte de tener sus honorarios profesionales, y esa satisfacción es una forma de realizarse y decir, he estudiado derecho no en vano. He estudiado derecho con la convicción de que se haga justicia y he logrado. Entonces, ¿cuán importante puede ser esto? O el hecho de reincorporar a una persona a su fuente laboral. He logrado. O he logrado que entre a la cárcel este delincuente porque ha violado, ha matado y hecho que se haga justicia. Entonces, fíjense ustedes, el trabajo puede significar una forma de satisfacción, pero también puede significar un castigo para quien no está satisfecho con lo que hace. Puede significar una carga muy pesada, una obligación. Entonces, yo simplemente les comento lo que vino hace unos años, el 2015, ¿quién era el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas? Mi amigo, el doctor Lucho Ramírez. Él ya ha retirado a sus cuarteles de invierno, sigue produciendo, pero muy poco, ya no es docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y él decía, ¿es un derecho o es una obligación? ¿Qué es el trabajo? ¿Un derecho o una obligación? Y él comentaba lo siguiente. Decía, toda persona normal, común, que no tenga el privilegio de que le han asegurado los medios de subsistencia, ¿no? Que tenga alguien que haya heredado una riqueza que no necesite trabajar. Toda persona, para subsistir, tiene 3 mecanismos. Para lograr los medios de subsistencia, él decía que toda persona tiene 3 mecanismos. Acudir a la caridad pública o privada. Estirar la mano, como hay muchas personas. Ustedes van a ver en la calle. Hay gente que para subsistir, dice, acude a la caridad pública. La otra forma es incursionar en la vida delictiva y lograr los medios de subsistencia cometiendo delito, como hay tantos corruptos aquí. Y la tercera es trabajar. Según él, no hay más que 3 mecanismos para subsistir. Y él dice, las 2 primeras las desecho por innobles, estirar la mano o acudir al delito, y por lo tanto nos quedamos con una sola. Para subsistir tenemos que trabajar. No hay otra. El trabajo, él dice, es una obligación que no admite mayor polémica. ¿Por qué? Porque si yo quiero vivir, tengo que trabajar, y si no trabajo, no puedo subsistir. Me satisfaga
haciendo o no me satisfaga, yo sí tengo que trabajar. Y eso es lo que ocurre con la mayor parte de las personas. Estamos obligados a trabajar para lograr los medios de subsistencia. Fíjense, pero hay distintas ópticas. Acá nadie impone una sola. La óptica religiosa, la jurídica, la económica, la social. ¿Y para qué nos sirve? Para que nosotros, como seres humanos, y más aún estudiantes de la carrera de Derecho y de la materia de Derecho del Trabajo, seamos empáticos cuando tengamos que ver el tema del trabajo y del trabajador. Cada uno hace de acuerdo a su óptica, a su visión, a su valoración que tiene del trabajo. Y no podemos, de una manera muy ligera, criticar. Por ejemplo, a veces tenemos el tema de los compañeros choferes. Los choferes son malcriados, que se debería castigar, que desaparezcan, que esto, que este otro. Pero hablamos 1000 cosas malas de los choferes. No se portan también muy bien, ¿no? Muchas veces son poco educados. Pero también son seres que necesitan trabajar. O vemos a las personas que venden en la calle. Uy, no, estos comerciantes, hay más vendedores que compradores. ¿Por qué no se los recoge la alcaldía? Les sanciona. Pero a veces, no en todos los casos, no vemos el lado humano de que esa persona, si no hace eso, no come. Independientemente de que algunos tengan 2, 3 puestos, no estamos hablando de esos, pero de los que tienen como único medio de subsistencia. Somos durísimos. Entonces, esto debería permitirnos ser empáticos entre todos nosotros con relación a algo tan importante que el ser humano no puede dejar de hacer: trabajar. Eso es muy importante. En la universidad no solo enseñamos, deberíamos educarnos también. Eso es lo importante, eso es lo que debemos transmitir. Por eso yo siempre les digo, es tan importante, le dije el otro día al doctor Tapia, nuestro decano, nos invitó a inaugurar la canchita deportiva. Hemos llevado nuestro equipo de docentes, hemos jugado con los administrativos, hemos conocido otros espacios, y yo le dije, todo está muy bien, Javier, pero sería lo más importante pasar clases presenciales, porque ahí sí podemos sentir a los alumnos, percibir sus sentimientos, sus emociones, sus actuaciones, sus participaciones. En la vía virtual, no sé cuántos estarán atendiendo, la verdad. Espero que la mayoría. Entonces, vean ustedes, esa es la situación, ¿sí? Entonces, hay que valorar al trabajo de acuerdo a las diferentes ópticas y hay que ser respetuosos, sin que ello signifique que vulneren nuestra dignidad, ¿verdad? Bien. ¿Qué es ahora el derecho del trabajo? Vayamos a ver esta situación y sigamos avanzando. Si hay dudas, comentarios, siempre estaremos llanos a escucharles. El derecho del trabajo es una rama del derecho social. Y vamos a anotarnos que es el derecho del trabajo. Es una rama del derecho social que estudia al trabajo en todas
sus formas y manifestaciones, con el objetivo de establecer niveles de protección social que permitan a todo ser humano que trabaja alcanzar la justicia social. Entonces, este concepto que damos de derecho del trabajo es la visión que yo tengo de la materia. En muchos textos van a encontrar que el derecho del trabajo es una rama del derecho social que regula una modalidad de trabajo. ¿Cuál es esa modalidad de trabajo? El trabajo subordinado y dependiente, nada más, que tiene por objeto el estudio del trabajo subordinado y dependiente. Yo tengo un criterio distinto. Para mí, el derecho del trabajo es una rama del derecho social, pero que estudia al trabajo, analiza, ve su problemática, al trabajo en todas sus formas y manifestaciones, con el objetivo de que al estudiar todas las formas de trabajo, establezcamos niveles de protección social para toda persona que trabaje y que busque la justicia social. La justicia social no es más que darle las condiciones que necesita una persona, condiciones colectivas. Justicia social es que todos tengan vivienda o un lugar para vivir, que todos tengan alimentación, que todos tengan servicios básicos, que todos tengan educación, que todos tengan trabajo. Eso es justicia social. Justicia social no es ser rico. Justicia social es tener las condiciones colectivas que todos deberíamos tener. Educación, trabajo, salud, vivienda, alimentación, la posibilidad de realizarnos como seres humanos, bienestar material, bienestar espiritual. A veces critican algunos cuando un hermano del alto viene al megacenter y dice, mira, ¿qué hace aquí? No lo están viendo como ser humano. Lo están viendo de una forma discriminada, sorprendidos, porque quiere tener un bienestar espiritual como cualquier otro ser humano. Entonces la justicia social rompe con esos estigmas de querer discriminar a las personas en todos los aspectos. Por eso es que a partir del trabajo, nosotros tenemos el derecho de lograr la justicia social, ¿sí? Entonces, reitero, en algunos textos ustedes pueden encontrar, yo tengo este otro criterio, y bueno, pues si alguno discrepa, no hay problema. Mientras la opinión sea expresada con una base mínima y respetuosa, pues siempre compartiremos esos criterios. Bien, hemos terminado este tema. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario. ¿Nos quedó claro, compañeros? Les pregunto. Sí, doctor, estaba claro. Está claro. Gracias, compañera. Compañero Cabero, adelante. Doctor, ya que tiene su perspectiva muy diferente a lo que comúnmente leemos en los libros sobre que únicamente se vela o regula el derecho, que es el trabajo subordinado, ¿por qué si no sería, como que digamos, algo incongruente e inconstitucional que solo se vele el trabajo regulado o subordinado y no los otros trabajos como de cuenta propia o cuenta independiente, ya que también son trabajos y en nuestra Constitución y el artículo que nos señaló justamente
señala que va a velar o garantizar todo tipo de trabajo. Sí, tienes razón. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas, dice. ¿Qué significa? Que hay que proteger. Ahora, ¿se protege de distinta forma? Sí, porque es distinta actividad, correcto, ¿no? Pero se debe proteger. Por ejemplo, un trabajador que cumple labores en una empresa subordinado tiene seguro de salud, ¿sí? Tiene seguro de salud. Entonces, si se enferma, va a la caja, como decimos, le atienden al trabajador y a su familia. Y si tiene un problema en su vesícula, le operan de su vesícula y ya está. Un trabajador independiente, que es un ser humano igual, ¿por qué no tiene derecho al seguro de salud? Sabemos que es independiente. Si es independiente, hace esfuerzo propio. Muchos dicen se autoexplota. ¿Por qué no el Estado dice para los que son independientes, vengan, les vamos a dar seguro de salud? Por ejemplo. Entonces debería buscarse los mecanismos para proteger a todos los seres humanos, a todos los trabajadores. Miren, les pongo un ejemplo que no se está aplicando mucho. Ustedes saben qué es el SOAT, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice qué es el SOAT? Es el seguro obligatorio de automóviles, doctor, que, bueno, cualquiera que tenga algún accidente con un auto, el seguro lo va a cubrir, creo que la mitad, si tengo bien entendido. Hasta un monto. Seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, SOAT. Muy bien. Para todas las personas que tienen una movilidad, tienen que tener un SOAT. Hay un accidente y el SOAT cubre, creo, hasta $3,000 las curaciones y demás. Y si son 20 en el bus, a los 20 les cubre. Muy bien. Se hizo un SOAC. A ver, se los voy a escribir aquí. Seguro obligatorio contra accidentes de caminos. De la construcción. SOAC. Se ve. SOAC. Seguro obligatorio contra accidentes en la construcción. Ustedes saben, los constructores son independientes, muchos. No los que trabajan en una empresa de construcción donde tienen el seguro de salud, sino el que va, uno contrata a un albañil para que me lo haga el techo de mi casa. Es un contrato de obra civil, no laboral. Es un contrato civil. Si se cae y se rompe, qué sé, o por mala suerte el piecito, ¿quién le cubre? Nadie. Entonces se creó para los independientes, ahí estamos, ¿no ve? Nuestro cuadrito dice independiente, el seguro obligatorio contra accidentes en la construcción, mediante el cual cada trabajador, cada año, albañil por cuenta propia, ¿no? O independiente, diríamos mejor, tiene que pagar 150, se reúne en una bolsa, no todos tienen accidente, y cuando tiene un accidente, este seguro cubre. Es decir, podemos proteger a los independientes. De otra forma que a los dependientes. En los dependientes el empleador aporta al seguro y se le protege. En los independientes damos un monto y solidariamente protegemos. Y si no alcanza, el Estado tiene la obligación porque es trabajador y porque la Constitución dice: el Estado protegerá el trabajo en todas sus formas. Esa es la razón por las que yo tengo un planteamiento en el que seguramente muchos están de acuerdo, y además no es nuevo, por si acaso. Me he adherido a eso, que algunos dicen, ¿no? De que el derecho del trabajo debe tener por objeto el estudio de todas las formas de trabajo. Porque si no estudiamos todas las formas, ¿cómo analizamos su problemática? Y si no analizamos su problemática, ¿cómo les defendemos? ¿Cómo damos normas en favor de la gente desprotegida? Entonces tenemos que estudiar primero, analizar su problemática y dar soluciones. Y claro, acá vamos a decir, esto deberíamos tender a expandir, y esto es lo que actualmente se regula, para que nadie esté distorsionado.
Esto es lo que se regula, pero deberíamos ir más allá, como con estas medidas, como con el famoso SOACE. Entonces, vean ustedes, estudiar, aprender, investigar, interactuar con la sociedad. Esto es nuestra universidad hermosa. Hay que ponerla en práctica. No dice repetir, memorizar, no, nada de eso. No. Enseñanza, aprendizaje, investigación e interacción. Por eso el derecho, justifico yo, por qué el derecho del trabajo debe ser una disciplina que estudie todas las formas, y como nosotros estamos analizando, estamos estudiando estas formas. ¿Con qué intención? De proteger a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena, independientes y dependientes. ¿Qué dice compañera Daniela Kimberley? Doctor, buen día. Mi consulta era si era correcto usar el término de un trabajo formal y también denominarlo también trabajo informal, o tendrían otros usos. Muy buena la pregunta. A ver, he visto el otro día, ayer, anteayer, dice, solo tanto por ciento de trabajadores recibirá el aguinaldo, dice. ¿Y por qué no reciben el aguinaldo? Porque no son trabajadores formales, son informales. ¿Qué es trabajo formal y qué es informal? No deberíamos confundir por cuenta propia y por cuenta ajena. Por cuenta propia no es informal, ni por cuenta ajena es formal, no necesariamente. Puede haber coincidencias. Está muy bien la pregunta. Yo les digo ahora qué es formal y qué es informal. Trabajo formal se refiere al trabajo, sobre todo por cuenta ajena, que cumple todas las formalidades legales. Es decir, la empresa está inscrita en el Ministerio de Trabajo, en el ROE, Registro Obligatorio de Empleadores, paga sus aportes al Seguro Social a corto plazo, a largo plazo, paga al menos el mínimo nacional, respeta el derecho de sindicalización de sus trabajadores, otorga las condiciones de higiene y seguridad ocupacional, formal, trabajadores formales, en una empresa que cumple todo. Muy bien. Trabajadores informales son aquellos trabajadores que están desprotegidos y no se cumple en relación a ellos todas las normas sociolaborales. Por ejemplo, se paga un salario por debajo del mínimo. ¿Cuántos tenemos en La Paz y en el Alto que ganan menos de 2.250? Informales. Están en informalidad. Y a veces informalidad se relaciona con ilegalidad. Informales. No tienen seguro. Informales, ¿no? Todo es informal. Entonces, acá creen que también por decirles el aguinaldo no se paga a los informales. Hay algunos informales que pueden recibir aguinaldo, pero no tener seguro o recibir un monto menor. Entonces, la informalidad es no cumplir con todas las normas. Yo les digo, el Estado, el gobierno, ¿qué es el Estado? El gobierno tiene trabajadores informales. ¿Saben quiénes son? Los consultores de línea. Esos son trabajadores informales, porque marcan tarjeta, si se atrasan les descuentan, pero no tienen seguro de salud, no les dan. No tienen seguro contra accidentes de trabajo, porque no les consideran trabajadores, consultores. No les dan los subsidios de lactancia, no tienen derecho a la vacación. No tienen estabilidad laboral si son padre, madre, progenitor o si son discapacitados. Y son trabajadores del gobierno. Y son informales. ¿Por qué? Porque están desprotegidos. La informalidad es un sinónimo de desprotección de derechos laborales, sociolaborales. Entonces ahí tenemos informales con traje y corbata. Informales con vestido y taco.
Pero también tenemos los informales de las ladrilleras, de los coreanos que hacen trabajar a puerta cerrada y les explotan. Hay informales de aquí y de allá. Hay informales que son por cuenta propia y hay informales que son por cuenta ajena. Ese es el tema. Y lo que se llama es trabajo informal o trabajo precario. Trabajo precario en condiciones no adecuadas, sin respetar las normas laborales. ¿Está bien, compañera Kimberly? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Compañero Freddy Wang, adelante. Doctor, sí, clases de trabajo. Usted decía trabajo por cuenta propia y el trabajo independiente. El trabajo por cuenta ajena, subordinado e independiente, ¿dónde lo clasificaría? Porque tenemos a los arquitectos, o sea, hay una relación laboral, si se trabaja, hay una remuneración, pero ellos no están, que se llaman, no están dependientes de el empleador. Ellos hacen el trabajo y lo entregan. Entonces son independientes. Ahí era mi consulta, doctor, ¿dónde la asignaría? Trabajo por cuenta ajena, subordinado y independiente. Gracias. E independiente. Gracias, buen día. No es subordinado, es independiente, es libre más bien. Es trabajo por cuenta ajena independiente, pero no es subordinado. ¿Por qué? Y está bien la pregunta. Porque subordinado quiere decir trabajar bajo las órdenes del empleador. ¿Qué quiere decir? Que el empleador organiza el trabajo. Él dice cómo se va a trabajar. El empleador establece las reglas del trabajo. El empleador ejecuta una facultad disciplinaria, sanciona, y ahí ya escapa el arquitecto o el abogado. Esos son trabajadores por cuenta ajena independientes. Y al ser independientes, no son subordinados, porque sería un contrasentido. Independiente subordinado. No hay eso, ¿verdad? Independiente subordinado. Lo que es independiente, pero sí trabaja por cuenta ajena. Algunas reglas se dan, pues, ¿no? Me tienes que entregar en tal fecha tu trabajo, todo eso. No hay problema. Pero a ese arquitecto le ponemos independiente. Pero, ¿qué pasa, compañero Freddy, si ese arquitecto es dentro de una empresa constructora y tiene que ir todos los días? Y le hacemos un contrato como independiente, pero yo lo subordino. Tal vez se está refiriendo a eso, está bien. Ese ya es subordinado y dependiente. Ya tiene derecho a ganar todos los conceptos que establece la Ley General del Trabajo en cuanto a derechos y beneficios sociales. Pero por un tema de evasión a la norma laboral, le he hecho un contrato independiente, pero es subordinado. Él debería estar acá. ¿Y bajo qué principio lo vamos a ubicar ahí? Bajo el principio de primacía de la realidad, que ya vamos a ver. ¿Qué quiere decir primacía de la realidad en materia laboral? Que cuando hay una diferencia entre lo que pasa en los hechos con lo que dice el papel, se aplica lo que pasa en los hechos. Prima la realidad antes que la forma. Por lo tanto, en la forma dice arquitecto independiente, pero en los hechos es dependiente. Entonces, para el derecho laboral es dependiente y tiene derecho a reclamar sus derechos y beneficios sociales. Porque el empleador está haciendo un subterfugio legal para evadir la norma laboral. Lo mismo es con el consultor. El consultor es totalmente dependiente. Marca tarjeta, si se atrasa le multan, tiene que pagar las cuotas, tiene que ir a las marchas, a todo, pero no tiene derechos laborales. Ahora, ¿qué pasa con el consultor del sector público? El Estado es prepotente, el Estado es abusivo y cuando vamos a un proceso rebotamos porque hay jurisprudencia que dice que los consultores no son servidores públicos, sino son vendedores de productos. Nos rechazan. ¿Qué hay que hacer? Yo hice un estudio sobre eso,
cuando estuve haciendo un curso en plena pandemia para un tema de una universidad de Ecuador. Hay que interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de contratos, de contratación de bienes y servicios. Ahí hay que atacar para que constitucionalmente, basándonos en la primacía de la realidad, en la verdad material de los hechos que establece la Constitución, los consultores en línea sean considerados trabajadores y no vendedores de servicios. ¿Sí? Eso es lo que le puedo decir. ¿Está bien, compañero Freddy? Sí, doctor. Solamente este pequeño detalle. La definición de subordinación, eso no llego a entender porque interpreto que es la jerarquía o indica el empleador al subordinado, la subordinación ahí se da, y que tú me lo haces el plano de esta casa con estas especificaciones, me lo haces. Te dejo en libertad cómo lo harás, qué tiempo usarás, pero me entregas para no el tiempo sea, sino, o sea, es un contrato de obra que se hace, en otras palabras. Eso se normativiza mediante el Código Civil, pero yo me voy a ese respecto de que la subordinación, usted dice, la subordinación no se da con la independencia o con la dependencia. Entonces, esa aclaración estaría, doctor. ¿Qué es subordinación? Gracias. Está bien. En materia laboral, subordinado es estar bajo la dirección del empleador en tres aspectos: la facultad disciplinaria, la organización y la dirección. Lo que usted me está diciendo que se hace con el arquitecto, se hace con el abogado. Por ejemplo, a mí me dicen, hágamelo un contrato a plazo fijo. Muy bien, se lo hago un contrato a plazo fijo. Con estas especificaciones, hágamelo un contrato eventual, hago un contrato eventual, hágamelo un contrato, hago. Eso no es estar subordinado, eso es un encargo de trabajo bajo ciertas características, nada más. Subordinado es estar sometido. Por ejemplo, a ver, yo tengo un arquitecto y le digo al arquitecto, tú estás apoyando en la construcción, sí. Vamos a hacer mezcla 3x1. ¿Listo? Y me dice el arquitecto, no, es que esto es para un pilar, tendría que ser 2x1. Tú haces 3x1, eso es subordinado. Tú haces 3x1. ¿Listo? Pero la obra no va a ser muy fuerte. Yo estoy diciendo, tú haces 3x1. Él, si fuera, digamos, totalmente independiente y él tuviera que hacer, él pondría las reglas del juego. Entonces, subordinado es cuando ya pues le dice, tú haces bajo las reglas que yo impongo. Y esa es la situación. Entonces, lo otro es un encargo. Hágamelo un plano. Muy bien, hace un plano. Por ejemplo, a mí me dicen, doctor, quiero que me los reclame mis vacaciones del 2000. Le digo, la Constitución declara los derechos que son imprescriptibles a partir del 2007. 2009 la Constitución, 2 años se retrotrae 2007, febrero del 2007. Vacaciones del 2000 han prescrito. No, doctor, dice que la norma es retroactiva, no sé qué me viene. No, no puedo hacer porque voy a quedar en ridículo. No puedo hacer. Pero doctor, yo le voy a pagar. No hay problema que me pague, pero yo no puedo hacer algo que está contrario a mis conocimientos. Doctor, ¿me lo tiene que hacer? No se lo voy a hacer. Es más, no le voy a atender. Listo. Lo que usted necesita, querido cliente, es no abogado, título, porque usted necesita título para ejercer. Como usted sabe más que yo, entre a la U, salga, ejérzase. Yo no voy a hacer. Y yo les digo así. ¿Por qué? Porque soy independiente. ¿Sí? Soy independiente. Entonces, el independiente tiene un margen de acción. No le puede decir al arquitecto, hágamelo un departamento en 20 metros. No va a poder, le va a decir no. Pero si él quisiera, pues a un dependiente le dirá, de esta forma, haz, aunque esté mal, presenta. El otro presenta salvando su responsabilidad. Pero el independiente tiene un marco de acción. Entonces, eso no es subordinado.
Es un encargo de trabajo. Subordinado es estar bajo la dependencia. Pero además, incluso lo subordinado tiene un límite. Es el límite del principio de razonabilidad. No sirve el tema de la subordinación y dependencia para imponer medidas arbitrarias, conductas caprichosas, abusivas o discriminatorias. Incluso ahí hay un límite. Y en el independiente más, les pongo otro ejemplo, no necesariamente del arquitecto. Vino a mí, me dijo una vez un médico, doctor Amador, me recuerdo hasta ahora su nombre, me dijo, quisiera que me